Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, el más grande de los especialistas, el grande teólogo, el doctor común de la Iglesia. Meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua y Pentecostés, jueves después de la Santísima Trinidad, fiesta del Santísimo Sacramento, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. El capítulo 6 de San Juan es muy importante, la segunda parte. El pan que yo daré, dijo Cristo, es mi carne por la vida del mundo. San Juan 6:52. En efecto, dice Santo Tomás, ese sacramento de la Eucaristía, de la comunión, debe ser considerado por lo que en el sacramento se contiene, que es Cristo, por lo que en él se representa, esto es, la pasión de Cristo, y se considera el efecto del sacramento por el modo con que es dado como comida, como bebida santificadora. Y también se considera el efecto del sacramento por las especies en que se da. Veamos estos puntos muy hermosos explicados por Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica, tercera parte, cuestión 79, artículo 1. Entonces, el efecto de ese sacramento debe ser considerado primero por lo que en el sacramento se contiene, que es Cristo, quien, viniendo visiblemente al mundo, le confirió la vida de la gracia, de la santidad. Del mismo modo que viniendo al hombre sacramentalmente, obra la vida de la gracia. Como dice el evangelista, el que me come, él mismo vivirá por mí. San Juan 6:58. Entonces, como Cristo por la encarnación, por el hecho de haberse hecho hombre, viene y da la gracia, la santidad, el Espíritu Santo, el amor divino, la santidad al mundo, a los hombres. Aquí, de la misma manera, viene al hombre sacramentalmente y para dar la vida de la gracia a cada uno. Sabemos que Cristo globalmente mereció la salvación por su pasión, muerte y resurrección, y esta salvación la confió a su iglesia, a la única iglesia que él fundó, la católica, la universal, la que tiene 2000 años, y esta iglesia tiene como instrumentos de transmisión de la salvación de Cristo los santos sacramentos. Entonces, lo que dice aquí el santo es algo muy hermoso, muy profundo. El efecto del sacramento debe ser considerado primero por lo que en el sacramento se contiene, que es Cristo que está en el sacramento, quien viniendo visiblemente al mundo, le confirió, le comunicó, le dio la vida de la gracia, de la santidad, de la unión del alma con Dios y su purificación. Del mismo modo, viniendo al hombre sacramentalmente, obra la vida de la gracia, de la santidad. El que me come, él mismo vivirá por mí. Por eso comenta San Cirilo, el verbo vivificante de Dios uniéndose a su propia carne, la hizo vivificante, pues convenía que se uniese de algún modo a nuestros cuerpos por su carne sagrada y su sangre preciosa que recibimos en el pan y el vino como bendición vivificante. Entonces este pan consagrado, este vino consagrado, ya no es mero pan. Realmente, por un milagro extraordinario, cambia el pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo nuestro Señor. Del pan y del vino, después de la consagración, quedan las apariencias, el gusto, olor, sabor, color. Esto se llama los accidentes en filosofía. Pero lo que hace el pan, y el vino, milagrosamente, por el poder infinito de Cristo, y bien se cambia en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Lo que llamamos la transubstanciación. Un día uno de esos pobres herejes perdidos, protestantes, dijo a la niña Juana de Chantal, la futura santa, esto no es así. Y la niña contestó,
Pero Jesús lo dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué quiere decir? Jesús no miente, Jesús es Dios. San Lucas 22:19, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. También 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 a 26. Es muy importante esto, muy importante. Jesús dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí o en él. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Entonces no hay vida de santidad, vida espiritual, verdadera, vida sobrenatural, vida divina, fuera del cuerpo de Cristo. Y por desgracia, el demonio, impulsando al pobre Lutero en su orgullo y envidia, lo impulsó y perdió la fe en la Eucaristía y falsificó esto. Y Lutero y todos los corruptos políticos de su tiempo que hicieron esta separación de los fieles de Cristo en las sectas, hoy los han privado de lo más importante. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y el que no la come no la tiene. ¿Qué hacemos? También San Pablo dice, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comida con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. Es algo importante, es algo sumamente importante esto. Y bien, 1 Corintios 11:26, pues cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, anunciamos que Cristo dio su vida por nosotros y mediante este medio nos comunica la vida eterna. Entonces, de la misma manera que Cristo, al hacerse hombre, trajo la gracia, la santidad del Espíritu Santo, el perdón, la salvación al mundo, y bien, sacramentalmente la comunica en la persona que lo recibe. Muy hermoso, muy hermoso. Segundo punto, segundo efecto, por lo que en el sacramento se representa, esto es la pasión de Cristo, y en consecuencia el sacramento obra en el hombre el mismo efecto que la pasión de Cristo obró en el mundo. Entonces, como la pasión de Cristo mereció el perdón, la salvación al mundo, muriendo por los pecadores, y bien, el hecho de recibir el sacramento, el mismo efecto se obra en el alma que lo recibe. Y esto es algo extraordinario. Con otras palabras, la salvación que mereció Cristo en su pasión en la cruz, la comunica a la persona que lo recibe 2020 años después. De ahí que, comentando las palabras, salió luego sangre y agua de su costado, San Juan 19:34, diga San Juan Crisóstomo, puesto que de aquí tienen su origen los sagrados misterios, cuando se acercares al tremendo cáliz, acércate como si hubieras de beber del mismo costado de Cristo. Por eso dice el mismo Cristo, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. San Mateo 26:28. Entonces, nuestro Señor, por su pasión, mereció el perdón, la salvación al mundo, y bien, esta salvación se comunica a la persona mediante el sacramento. Y otra vez, pobres protestantes que piensan tener todo y no tienen nada. Pobrecitos. La sangre de Cristo me cubre, dicen. Y bien, esta buena noticia te cubre mediante la Santa Comunión. Cuando comulgas en estado de gracia, recibes cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Claro que te cubre, que santifica, te purifica, te fortalece, te cristifica. Pero como no tiene sacerdocio, no tiene cuerpo de Cristo. Aunque el pastor sea un hombre honesto, virtuoso, humanamente hablando, no tiene la fe católica y no tiene sacerdocio. Por lo tanto, aunque dé una galleta, una magdalena, o no sé, un pedazo de pan, de vino, bien, no hay nada, no tiene ningún poder de consagrarlo. Es otra catástrofe para esta gente. Y por eso es una grande injusticia de la parte de los católicos ingenuos, irresponsables, ecuménicos, ciegos, que dicen no hay problema, todos
tenemos mismo Dios, no hay problema. Sí hay problema, porque nuestros hermanitos separados, engañados, bien no tienen el cuerpo de Cristo, no tienen la sangre de Cristo, no tienen lo que da la vida eterna. Es gravísimo esto, es realmente muy, muy grave. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. En San Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen la vida en ustedes, no la tienen. Y esta comer carne del Cristo es la Sagrada Eucaristía. Esto es lo que la Iglesia nos enseñó. Entonces, los efectos del sacramento son varios. Uno, el sacramento contiene a Cristo mismo, quien al encarnarse trajo la salvación. Y bien, entregar el sacramento da la salvación a la persona que lo recibe. Dos, por lo que en él se representa, esto es la pasión de Cristo. En consecuencia, ese sacramento obra en el hombre el mismo efecto que la pasión de Cristo obró en el mundo. No es poco. Tres, se considera el efecto de ese sacramento por el modo con que es dado, como comida y bebida. Y por eso todo el efecto que produce la comida y la bebida materiales de la vida en la vida corporal, es decir, que sustentan, acrecientan, reparan, deleiten, todo esto lo produce ese sacramento en cuanto a la vida espiritual. Entonces, como la comida material, la vida material sustentan, acrecientan, reparan, deleitan, protegen al hombre, y bien, esto hace el sacramento en la vida espiritual. Por esta razón, dice San Ambrosio, este pan es el de la vida eterna que sostiene la sustancia de nuestra alma. Y San Juan Crisóstomo agrega, se nos da a los que lo deseamos para ser palpado, comido y abrazado. Y son palabras del mismo Jesucristo, mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Entonces, como la comida alimenta y protege y hace vivir, así hace la comunión en nuestras almas. San Antonio María Claret, en su librito maravilloso que fue editado 224 veces, que fue el devocionario, el libro de oraciones más usado en Hispanoamérica, España en el siglo XIX, hasta el 20, dice en la página 112 de ese libro llamado Camino recto y seguro para llegar al cielo. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Pueden bajarlo de internet. Dice, la comunión aumenta la gracia y la santidad, da luz al alma a fin de conocer el bien para seguirlo y el mal para huirlo. Aviva la fe, la esperanza, enciende la caridad, hace el hombre más caritativo, modera la ira y demás pasiones, preservándonos de pecar, nos une con Jesucristo, nos da una suavidad espiritual mediante la cual se hacen con gusto todas las obras de virtud. La comunión bien recibida en estado de gracia ahuyenta a los demonios, para que no nos sientan tan a menudo, ahuyenta a los demonios, calma los remordimientos de la conciencia, hace tener gran confianza en Dios en la hora de la muerte, alimenta el alma dándole vigor, así como el pan material lo da al cuerpo, y por último nos da especiales auxilios para perseverar bien y llegar a la gloria eterna. Entonces, la comunión es de suma importancia para mantenernos vivos espiritualmente hablando. Y de hecho el mundo actual está perdido, está corrompido, ha caído más bajo que los paganos antiguos, hasta matar niños en seno materno, casar hombre con hombre, vicios asquerosos de Sodoma y Gomorra, por no tener el cuerpo de Cristo. Y bien, es imposible tener castidad, virginidad, y bien, modestia sin la comunión, sin la confesión. Cuarto punto, se considera el efecto de ese sacramento por las especies en que se da. A ese aspecto dice Santo Agustín, nuestro Señor ha puesto su cuerpo y sangre en estas cosas que de múltiples que ellas son, se reducen a una sola, porque en la una, es decir, el pan, resulta como síntesis de muchos granos. La otra es el vino, se produce de muchas uvas que forman un solo licor. Por lo cual exclama, oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Y puesto que Cristo y su pasión son causa de la gracia, de la santidad y de la reflexión espiritual,
y la caridad no puede existir sin la gracia. Se deduce de todo lo que he dicho que el sacramento confiere la gracia, confiere la caridad, confiere el Espíritu Santo, claro, bien recibidos. Ahora, ¿qué pasa con los que lo reciben mal, en pecado mortal? Por ejemplo, un divorciado vuelto a juntarse con otra mujer, los que viven en unión libre, los que están vicios y pecados, y bien, si comulgan, reciben la cáscara, no reciben la esencia. Hace un pecado de sacrilegio, que es un pecado horrible, es peor que vender Cristo, es peor que el pecado de Judas, es como echar la basura al cloaco, el cuerpo de Cristo. Al contrario, el que comulga teniendo el alma limpia de pecado, el que se ha confesado, y sean lo que sean los pecados que hizo, si se confiesa sinceramente, sin ocultar ningún pecado, y bien, el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado, da la gracia, y el comulgar uno realmente se transforma en templo y sagrario del Espíritu Santo de Cristo. Es algo muy importante. Y también, como dice Santo Agustín, varios granos hacen el pan y varias uvas hacen el vino, uno, y bien, los cristianos deben quedar unidos, no divididos. Por eso no hay mayor pecado que el pecado de hacer una disca iglesia. Una disca iglesia es un pecado gravísimo, un pecado de los más graves de maldición. El que predica un evangelio distinto, y bien maldito sea, dice San Pablo, Gálatas 1:8. Tengo aquí en mi mano un libro que se llama Textos Eucarísticos Primitivos, en 2 tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos, llamada la BAC, por Jesús Solano. Textos Eucarísticos Primitivos en 2 tomos. Y bien, ahí tienen todos los textos de los santos padres de la Iglesia del siglo I al VIII acerca de la Eucaristía. Por lo tanto, si todos los fieles cristianos desde el inicio hasta Lutero han dicho que el pan y el vino consagrado es cuerpo y sangre de Cristo, y bien decir otra cosa es una herejía. Y los católicos que hoy que quieren hacerse protestantes, poniéndose a la escuela de los protestantes, pensando que la Eucaristía es mero pan, no, es realmente Dios que recibimos. Por eso tenemos que tener mucho respeto al recibir la Santa Comunión y tener grande sed y hambre de la comunión, y dichosos los que son adoradores de Jesús sacramentado, recibirán muchas bendiciones. Comulgar es bueno, dichosos los que tienen la sed y hambre de comulgar, pero en estado de gracia, es decir, sin ningún pecado mortal no confesado. Y si hay pecado mortal, uno tiene primero que confesarse, después comulgar. Porque San Pablo dice, el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios capítulo 11, 26, 27 y siguientes. Entonces, queridos hermanos, tengamos hambre y sed de nuestro Señor, grande respeto a nuestro Señor, y sepamos que la misa y la Eucaristía no es una fiesta que nos autocelebramos, es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Los que quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene toda la fe católica explicada. Tenemos más de 200 charlitas de 15 minutos. Y también pueden consultar otro canal, FSSPX Costa Rica. Que Dios los bendiga.